el día de hoy vamos a resolver el siguiente problema. Lo voy a leer y le voy a dar solución. Dice así: una función f es aditiva si para todo par de elementos en su dominio x, y, f de x más y es igual a f de x más f de y. ¿Listo? Suponga que f es una función aditiva en los enteros positivos. De las siguientes afirmaciones sobre f, entonces nos dan 4 afirmaciones, tenemos que decir cuáles de ellas son verdaderas. ¿Listo? Solamente en este caso 2 son verdaderas. Bien, entonces, inicialmente de lo que tenemos que partir es la definición de una función, en este caso, aditiva, que es esta definición. Bien, que es precisamente la que también tengo acá. ¿Listo? Es esta. Corresponde a esto. Es una función f es aditiva si cumple con eso. Entonces, vamos a empezar a verificar para nuestro caso la primera afirmación. La primera afirmación que nos dice que f de n es igual a n por f de 1. Entonces, vamos a verificar la primera. Entonces, entramos a verificar esa primera. Entonces, yo sé que f de n, ¿cierto? ¿Sí? N yo lo puedo escribir como ¿quién? Como 1 más 1 más 1 más 1. ¿Cuántas veces? N veces, ¿cierto? Si por ejemplo son 8 veces, 8 yo lo puedo escribir como 1 más 1 más 1, ¿sí? Así, hasta completar 8 unos. Y con lo cual, pues yo tendría, digamos, el 8. Si N valdría 8, si N valía 200, en ese caso serían 200 unos. ¿Listo? Bien. Como se sabe que la función f es aditiva, yo lo puedo distribuir debido a que se están sumando. Es decir, este f de 1 más 1 más 1 n veces lo puedo representar como f de 1 más f de 1 más f de 1 n veces, ¿cierto? Porque precisamente es aditiva. Si usted tiene f de x más y, eso es lo mismo que decir f de x más f de y. Entonces, lo puedo distribuir. Resulta que queda f de 1, ¿cierto? Pues tantas veces como estaba 1, que en este caso son n veces. Por lo cual, simplificado, lo podemos escribir como n por f de 1. Es decir, llegamos a decir que f de n, ¿cierto? Es igual a n por f de 1. ¿Listo? Es decir, vamos a verificar si nuestra afirmación 1 es verdadera. Fíjense que es verdadera. ¿Listo? Entonces, ya acá uno empieza a hacer, digamos, discriminar las opciones. Ya sabemos que una es verdadera, por lo cual la B, ¿cierto? La B y la D no podrían ser, digamos, las posibles respuestas, ¿cierto? Bueno, en la medida de lo posible que existan respuestas que sean falsas. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar, digamos, tendríamos dos opciones, 1 y 2 y 2 y 4. Vamos a mirar la 4. Entonces, vamos a mirar la 4. ¿Qué me dice la 4? Que f de 2n es igual a 2 por f de n. Entonces, miremos la 4. F de 2n. Pero f de 2n es igual ¿a quién? 2n es lo mismo que decir n más n, por lo cual f de 2n es igual a decir f de quién? De n más n, que es precisamente 2n. ¿Listo? Como es aditiva la función, yo puedo escribir f de n más n como f de n más f de n, por el hecho de que es aditiva una función. Ahora, f de n más f de n es 2 veces f de n, por lo cual queda 2 veces f de n. ¿Listo? Con lo cual, diríamos que esta es verdadera. ¿Listo? Entonces, es decir, la 1 y las 2, la 1, perdón, y la 4 son verdaderas. Por lo cual, la respuesta correcta sería la B. Ahora bien, uno podría ejemplificar esto, digamos, de distintas maneras. Podríamos tener el ejemplo de una función que sea aditiva, ¿sí? En los enteros positivos y verificar que esta afirmación sea falsa. Ejemplo, vamos a hacer, digamos, vamos a coger una función en los enteros positivos que sea igual f de x es igual a x. Esa es una función que es aditiva, f de x igual a x. ¿Listo? Entonces, determinemos, cojamos un entero positivo. Digamos que n, por ejemplo, para nuestro caso, n es igual, supongamos para nuestro caso, es igual a 3. ¿Listo? Es igual a 3. Por lo cual, queda que f, ¿cierto? De n al cuadrado, ¿cierto? Es decir, de 3 al cuadrado. ¿Mm? Estoy haciendo la parte izquierda. Estoy haciendo esta primera parte izquierda. ¿Es igual a quién? Ah, pues es igual a f, ¿cierto? En este caso de 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Y f de 9, sabemos que f de x es igual a x, pues f de 9 es igual a 9. ¿Listo? Entonces ya hicimos la parte izquierda.
Ahora, ¿qué vamos a verificar? Queremos verificar si esto es igual a 2 por n. Entonces verifiquemos. Pues quedaría 2, en este caso, por n, pero n, ¿cuánto vale? N vale 3, ¿cierto? 2 por 3, 6. Si observamos, en este caso, 6 es diferente de 9, por lo cual digamos, los dos pedazos de la igualdad, tanto izquierdo como derecho, son diferentes, lo que hace que esta afirmación que está acá sea falsa. Y de la misma manera podemos verificar la afirmación 2. ¿Listo? Muchas gracias por su atención.